¿Qué es lo que realmente está sucediendo en el cerebro de un niño con autismo, dislexia, déficit de atención y los demás diagnósticos que hoy en día vemos en un alza epidémica? Pareciera haber un sinfín de medicamentos, protocolos y tratamientos disponibles para nuestros hijos, pero nadie se ha tomado la molestia de explicar la verdadera causa de estas condiciones y cómo podemos enfocar nuestros recursos para sacar a nuestros hijos adelante y no solo mantener un diagnóstico. Soy Rodrigo González, especialista en trastornos del neurodesarrollo y neurología funcional madurativa. Somos el único centro de habla hispana en el mundo certificado en Melillo Method. Recibimos a miles de personas de todo el mundo en nuestro centro en Saltillo, México, y viajamos a todo el mundo viendo pacientes y capacitando a padres de familia para ser los mejores terapeutas que sus hijos pueden tener. Hemos demostrado con evidencia clínica y con hechos que estos diagnósticos pueden cambiar únicamente si logramos identificar la verdadera causa. De una manera objetiva podremos trazar un camino efectivo hacia una remediación duradera y permanente. La única manera de hacer esto es teniendo un entendimiento de la neurología y la neuroanatomía funcional, cómo es que el cerebro se desarrolla y se construye desde un principio y cuáles son los sistemas que contribuyen a la segregación, lateralización y complejidad que el cerebro necesita para ser plenamente funcional. Iniciamos este espacio para darte las herramientas que necesitas para identificar, abordar y tomar el control de tu salud y la de tus hijos. Y recordarte que todo es posible. Este primer episodio será dedicado a darte el panorama que necesitas saber respecto al método, de qué se trata y cómo puedes beneficiarte de él. Nos acompaña ahorita en este espacio todo el maravilloso equipo de Neurobalance y pues estamos realmente aquí para hablar del método, de qué se trata, cómo lo hago, cuáles son los retos, cuáles son esas cosas que no nos dicen y cuáles son esas preguntas frecuentes que realmente determinan que un padre de familia tome la decisión de ayudar a su hijo con una u otra herramienta. La base de todo realmente pues es no queremos tener ningún efecto secundario con nuestros hijos. ¿Verdad? Siempre tenemos que evaluar beneficio contra riesgo. Eso aplica en medicamentos, eso aplica en tratamientos, en terapias con tecnología, con neurofeedback, con biofeedback, con cualquier cosa tenemos que saber realmente cuáles son los riesgos. Tenemos que tener un escepticismo natural de padres, ¿verdad? Y pues en nuestra experiencia ya con miles de familias realmente en América Latina y de habla hispana, perdón, pues tenemos ya experiencias que nos ayudan a aprender incluso mucho de los papás y pues iniciando realmente con qué es el método, qué es Melillo Method y ustedes pueden intervenir cuando quieran. Esto es para el papá, esto es para el oyente y queremos que tengas, tú como papá, que tengas las herramientas realmente para hacer esto. Entonces, si podemos definir de una manera muy práctica qué es Melillo Method, bueno, es la culminación de 35 años de trabajo del doctor Robert en neurología funcional madurativa. Realmente, pues, creador de la rama de la neurología funcional madurativa en Estados Unidos, que todo esto, pues, es parte de la medicina funcional, parte de lo que es el board de neurología funcional en Estados Unidos, y que son métodos estandarizados de cómo evaluar al cuerpo, cómo evaluar al cerebro a través de un sistema vestibular, el sistema de balance, a través del movimiento ocular, qué juego, valga la redundancia, perdón, qué papel juega el movimiento ocular, qué papel juega el balance de un niño, qué papel juega si un niño tiene un arrastre o un gateo simétrico o asimétrico y cómo impacta eso al cerebro. En la neurología funcional, que es la definición de Melillo Method realmente, pues identificamos los sistemas responsables por desarrollar al cerebro desde un inicio. ¿Qué es lo que hace el método? Vuelve a esos procesos, vuelve a revisar esas razones por las que el cerebro se desarrolla. Si identificamos mal funcionamiento en alguno de esos sistemas, sabemos que eso va a tener un impacto en el cerebro, ¿verdad?
Entonces, pues eso es como que uno de las principales cosas y cómo podemos tomar una evaluación vestibular, un nistagmo por rotatorio, que si el niño puede o no aplaudir a tiempo con un metrónomo, qué herramientas podemos utilizar y todas estas experiencias que tenemos con los papás. Eh, por ahí tenemos una lista de preguntas frecuentes, si pudiera realmente alguna de ellas tener una injerencia en qué es el método. ¿Cómo le pueden explicar ustedes, eh, terapeutas, que son realmente las que están al frente de la batalla en el centro, ¿verdad? Que recibimos a un padre, que estamos y los acompañamos durante 1 o 2 semanas o el tiempo que estén en nuestro centro. Sabemos que uno de los propósitos principales de nuestro centro es capacitar a papás, ¿verdad? Sea en otros países, sea en este mismo lugar, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes como terapeutas al enseñar el método? ¿Qué es lo más fácil de enseñar? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más vemos retos en esto? Si, Pau, por ejemplo, ¿verdad? En tu experiencia, tanto en otros países como acá, ¿cuál es tu experiencia en enseñarle o explicar el método a un papá y qué es lo que más te cuesta tal vez trabajo? Pues bueno, principalmente la experiencia sí ha variado mucho pues desde que iniciamos aquí en México y luego que nos fuimos a Venezuela, Ecuador y a distintos lugares, la cultura es distinta y creo que ese es un principal factor desde el lenguaje. Algo bien simple como el lenguaje, palabras tan sencillas que a nosotros se nos hacen comunes, puede ser una barrera en un momento o pueden llegar a complicar un poquito el entendimiento del abordaje. Yo creo que el mayor reto, ya el lenguaje no es tanto, es pequeño, el principal sería la apertura al método. Cuando alguien escucha es un abordaje alternativo, ponen como barreras, pero después empiezan a escuchar y creo que eso es lo que, bueno, uno de los mayores retos, porque al escuchar esa palabra es, ¿qué es esto, verdad? Porque alternativo. Incluso la palabra holística, que está mal empleada, holística significa claro, que aborda todo, ¿verdad? Es algo integral y muchos malinterpretan esa palabra y yo creo que desde mi punto de vista el método es eso, comprende un abordaje sí alternativo porque no es común, es una variante, ¿verdad? La medicina funcional lo es, la neurología funcional lo es un abordaje diferente y holístico, que no solamente comprende al niño, a la niña o a la persona que estemos trabajando, sino a la familia. Es algo integral en ese sentido y creo que el mayor reto es ese, puede haber cierta barrera o cierto escepticismo y atravesarlo. Pero ya una vez atravesándolo vemos que las familias como que sí se adaptan muy bien y empieza a tener sentido lo que hacemos. Exacto, porque todo empieza a tener sentido y eso es lo que le hace clic a los papás y que realmente tener nosotros el concepto de que el medicamento no significa, o lo que llamamos mainstream, ¿no? O sea, la medicina común en nuestros países no significa seguro y alternativo no significa inefectivo. Entonces, sí, ahorita lo que nosotros llamamos medicina holística es simplemente la medicina real. O sea, es lo que realmente incluso fue creado por Dios y que es lo que estamos nosotros utilizando dentro de la suplementación para apoyar a un niño que tiene una necesidad específica bioquímica, neurológica, digestiva, etcétera. Se apoya con suplementos, se apoya con alimentación en este abordaje funcional realmente. Que la misma palabra funcional significa evaluar función, ¿verdad? O sea, evaluar cómo eh, realmente la atención, el movimiento, el desempeño de un niño, desempeño académico, desempeño deportivo, motor, y que esto aplica, que es otra de las preguntas comunes, ¿para quién es, verdad? O sea, ¿necesito tener un diagnóstico o no? ¿Para quién aplica el método? Nos hemos dado cuenta que aplica para todo aquel que posea un cerebro, porque es neurología. eh, no necesitas tener un diagnóstico, no necesitas tener un problema muy marcado para darte cuenta de que hay una oportunidad quizás que nosotros hemos visto, mi esposa y yo, con nuestros hijos,
hemos identificado áreas de oportunidad que son ocasionadas por algún área específica pequeña de inmadurez o algún reto académico, o qué pasa si el niño se traba mucho al leer, se atora, o no tiene buen razonamiento lector, etcétera. O sea, todo eso son áreas de oportunidad, ¿no? Exacto, una de las mayores áreas de oportunidad que he visto en los papás y personalmente, ahora Rodrigo y yo, es saber que nosotros somos parte fundamental y que hay que poner manos a la obra todos los días a nuestros hijos, que no depende de ir solamente a la cita médica y a la evaluación, que me digan el diagnóstico y el tratamiento que vamos a estar llevando. El médico, ¿verdad? Si yo no cambio, ¿verdad? El cerebro nunca va a cambiar y eso es algo que Melilo me te enseña muy padre. El cerebro no cambia con medicamentos, incluso con suplementos. Soy nutrióloga y el cerebro no va a cambiar con suplementos. Lo que estimula el cerebro es el movimiento. Es la estimulación, ¿verdad? Y Melilo Meter algo que te enseña y te da el poder, ¿verdad? De poder cambiar la situación actual es que te dice cuáles son las áreas de oportunidad en el cerebro del niño o de la persona que están inmaduras. Inmadurez no quiere decir lesionado, no quiere decir que ya está roto por siempre, sino que puede cambiar, que si yo empiezo a enfocarme en esa área de oportunidad, en la inmadurez, con ejercicios diarios, ¿verdad? Que me están enseñando las terapeutas, Rodrigo, específicos para mi hijo, para el paciente, mi hijo va a cambiar, ¿verdad? Se va a fortalecer en sus debilidades y lo que ya está fuerte se va a balancear, ¿verdad? Entonces el cerebro empieza a regresar a ese balance, ¿verdad? Y ya no va a estar desconectado. Exacto. Que ese es el problema principal. O sea, el ocasionante de todos estos diagnósticos es una desconexión, una serie de desconexiones a lo que resumimos como una desconexión funcional. Muy seguramente nos siguen muchos terapeutas en todo el mundo y nos dicen, bueno, ¿cuándo van a hacer una capacitación? ¿Cómo podemos aprender a implementar esto? O sea, realmente lo que es el método es diseñado para capacitar, ¿verdad? A papás, a terapeutas. Obviamente que existe ya dentro de los mismos terapeutas, pues, que un terapeuta ve a cientos de casos, ¿verdad? Un papá tiene a su caso específico y conoces a tu caso. Como terapeuta, pues tenemos que desarrollar ese ojo clínico, pero yo quisiera que ustedes nos dijeran, ustedes son fisioterapeutas, y que ustedes nos dijeran realmente cuál sería o cuál posiblemente es el reto que más puede tener un terapeuta al ingresar a la metodología, al aprender esto, ¿verdad? Porque se nos enseñan ciertas cosas que son buenas, son importantes, pero muchas veces como terapeutas nos hacen estar persiguiendo síntomas y no identificando eso, ¿verdad? La fisioterapia pienso yo que es algo sumamente importante. ¿Por qué razón es que yo siempre estoy en constante búsqueda de fisioterapeutas? Pues porque sabemos que el movimiento desarrolla el cerebro. Entonces, ¿cómo una terapia física puede implementar en eso? Pero bueno, en la opinión, en el punto de vista específico de ustedes, ¿cómo pueden ayudar al terapeuta a entender esto y a quizás hacer un poquito de labor de convencimiento de, de hacerlo, ¿verdad? De aplicarlo, de utilizarlo, de hacerlo en casa? Ok, uno de los mayores retos como terapeutas, ya abriéndonos al método, pues es aprender a desaprender, porque todo lo que ya hacemos aquí lo conocíamos, o sea, sabíamos que es, pues, distintos agentes físicos como corrientes eléctricas, la estimulación sensorial, ejercicios de fuerza, reflejos primitivos al momento de evaluarnos en un recién nacido, todo eso lo conocemos, pero no se integra como parte de un protocolo para un desbalance. Aprender a cómo cada área del cerebro y cada reflejo primitivo tiene una función, ¿verdad? Solo las conocemos como, pues se evalúa de esta forma. ¿Qué pasa si no, o sea, a tal edad tiene que desaparecer este reflejo?
pero como la literatura dice, después de los 2 años, bueno, la mayoría de los reflejos ya no están, no, no te dicen que en un niño de 6 años, en un niño de 15 años o en un adulto de 20 años que puedes evaluar el reflejo y puede que no esté presente, ¿verdad? Bueno, no como tal, no lo enseñan como base, igual y si profundizas un poquito más, puede que sí, sí existe esa parte, pero no te enseñan de raíz a hacer. También hemos trabajado con niños con autismo en distintas partes. Digo niños con autismo porque es lo que más frecuente vemos aquí. Y nos enfocamos mucho en lo sensorial y solamente como en los síntomas, ¿verdad? No integramos esta parte de los ejercicios de fuerza que lo hacemos con la mayoría de los pacientes, con deportistas, con adultos mayores, pero no te dicen la importancia de que un niño tenga un core fuerte, ¿verdad? Y que se pueda integrar de forma divertida a sus actividades, ¿verdad? Haciendo cartillas, en un parque, con juegos. Entonces, siempre hay formas de hacerlo, o sea, puede que los protocolos parezcan extraños, pero siempre se puede hacer en forma de juego, siempre se puede hacer de forma divertida y tienen mucho impacto en el cerebro y en la madurez de los niños, ¿verdad? Y eso no nos lo dicen. ¿Cuánto tiempo, cuántas clases se da en una carrera de fisioterapia de reflejos primitivos específicamente? Los reflejos primitivos, 1 o 2 clases. Sí. Y, bueno, algo que decía Lu, que realmente, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia y comparando mis abordajes de antes, igual, hablando del mismo diagnóstico de autismo, realmente me pongo a valorar mis abordajes previos antes de conocer el método. Realmente al no conocer la raíz, difícilmente vas a poder dar así al tino con qué trabajar. O sea, yo trabajaba a ciegas. Es como que, bueno, déjame te pongo texturitas o déjame te pongo algo así, un circuito, pero no había un objetivo. Y creo que algo que me ha gustado mucho del método, en lo personal, por trabajar aquí, es comprender qué está pasando y no solamente en ese diagnóstico, sino en cualquier trastorno del neurodesarrollo o en las áreas de oportunidad que, no sé, uno como adulto, o sea, nosotros al entrar aquí nos dimos cuenta de características que teníamos que eran áreas de oportunidad a mejorar. Y bueno, ya comprendiendo eso, es saber que hay un funcionamiento o áreas del cerebro que están trabajando de más o hay otras que están trabajando igual y un poquito menos, me hace comprender que puedo tener un objetivo claro. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿por qué voy a aplaudir con un metrónomo? ¿O por qué voy a poner al niño a hacer abdominales? Y ya tenemos un fundamento de, te estoy poniendo esto por esta razón. Ya no es a ciegas el abordaje y eso es algo muy padre de conocer el método y que, bueno, uno sale en la carrera y a veces sí sale con un poquito, pues, perdido, ¿verdad? Y yo creo que es común, entonces eso es algo muy padre. Exacto. Que bueno, y entra la pregunta automáticamente, o sea, hablando de reflejos primitivos, ¿cuál es realmente el impacto de estos reflejos a nivel neurológico? ¿Y cómo puedo yo saber si hay un reflejo primitivo en mi hijo después de saber cuál es el impacto, cuál es la importancia y cuáles son los síntomas realmente, los efectos secundarios de tener este reflejo? Entonces, pues realmente en el método se puede centrar y si alguna cosa yo pudiera hacerle saber a todos los papás de un pequeñito con diagnóstico o una persona con algún reto neurológico, si algo yo les pudiera comunicar es la importancia de los reflejos primitivos. El primer paso después de un diagnóstico, me decía en una videollamada ayer en una consulta un papá, dice, lo que pasa es que no tengo un mapa de mi diagnóstico, no sé dónde estoy. Y eso es lo peor que le puede pasar a un niño, especialmente cuando sabes que el tiempo está pasando y mi hijo no está mejorando o está empeorando. El mapa después del diagnóstico es punto número 1, reflejos primitivos, ¿verdad? Porque el 100%, o sea, tendrán muchas diferencias los diagnósticos. Tú puedes decirle autismo o puedes decir Asperger, puedes decir dislexia o disgrafia, depresión o ansiedad, lo que tú quieras, muy diferentes. Pero si algo tienen en común todos estos diagnósticos, es una sola cosa y es la retención de reflejos primitivos de la infancia. Son estos reflejos neurológicos ubicados en el tallo encefálico
responsables por construir todo el cerebro. Es el arquitecto del cerebro, es el cimiento del edificio y es el activador de todos los procesos del cerebro. Es lo único que tiene un recién nacido para poder funcionar realmente e integrarse a la vida y llegar a ser una persona funcional. Todo el desarrollo inicia en el tallo encefálico. Entonces, esa es la importancia de los reflejos. Si no tienes un cimiento, todo se nos va a caer. ¿Verdad? Todo eventualmente va a estar quebrado. Y esos son los reflejos primitivos, son respuestas involuntarias, neurológicas, que le ayudan al bebé a sobrevivir, le ayudan a alimentarse, le ayudan, antes de eso, le ayudan a darse a luz a sí mismo, a girarse, a acomodarse en el vientre materno con la cabecita hacia abajo, eh, moverse a través del canal de parto, respirar, que es esa bocanada de aire que da el niño, su primer aliento. ¿Qué lo ocasiona? Pues lo ocasiona un reflejo de sobresalto, un reflejo de moró. Tú haces un aplauso fuerte, tú le mueves su cabecita hacia atrás y el bebé hace esta respuesta, entonces el niño puede respirar. Acaricia su mejilla, el niño puede empezar a succionar. Tú pones el dedo en la palma de su mano y tiene esta prensión palmar. Tú acaricias su espina dorsal y el niño puede empezar a contraer esos músculos centrales, activar la motricidad gruesa. Esa motricidad gruesa, lo que conocemos como el core, es parte de la terapia realmente. El core es lo que da combustible al cerebro. Eso que mencionaba Rocío, que no nada más el alimento, sino de hecho el 90% del alimento cerebral es la activación, la flexión y extensión muscular. Entonces, ¿por qué necesitamos utilizar esto como parte de nuestra remediación y por qué en estos diagnósticos la mayoría tiene bajo tono muscular, tiene hipotonía? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el impacto neurológico de un bajo tono muscular? Pues realmente empezamos a ver que el método se cimenta sobre estos reflejos primitivos. Empezamos a identificarlos y ver qué papel están jugando en toda esta, pues no patología, pero en toda esta condición, ¿verdad? Porque no es una enfermedad, es un desequilibrio neurológico no ocasionado por enfermedades o en la mayoría de los casos por temas genéticos o lesiones en el cerebro. Es simplemente una madurez que no está sucediendo. Es como que la forma más práctica de explicarlo. Entonces, estos reflejitos deben de estar presentes al nacer. Deben de terminarse de utilizar a más tardar a los 12 o 13 meses de vida. Pero ¿qué pasa? Porque no se van solos, se quedan si no se utilizan, si hay hitos del desarrollo incompletos o se los saltaron, ¿verdad? ¿Qué pasa si un niño no gatea y se pasa directo a la marcha? ¿Qué pasa si un niño nace por cesárea? Pues no es lo óptimo. ¿Qué puedo hacer si mi hijo nace por cesárea? ¿Qué pasa si el médico me dice, pues tú no tienes suficiente leche, cuando realmente el problema fue que mi hijo no succionó bien? Entonces le tuve que dar fórmula. ¿Qué puedo hacer si le di fórmula? Neurológicamente no es lo óptimo, ¿verdad? Entonces, pues es este impacto de los reflejos primitivos que por ahí tenemos y le compartimos a los papás algunas de las listas de síntomas de la retención de estos reflejos primitivos. ¿Cuáles pueden ser, de acuerdo a lo que ustedes les explican a los papás en terapia, efectos de la retención de un reflejo primitivo? Por ejemplo, el reflejo de moró o de sobresalto o de parálisis del miedo. ¿Cuáles son unos de esos efectos, Pau o Paola? Pues, por ejemplo, o sea, van efectos desde la inflexibilidad al cambio, si, por ejemplo, los chiquitos tienen un cambio en su rutina, esta respuesta tan, pues, ahora sí que un poquito explosiva o que no saben cómo, pues, cómo reaccionar a este tipo de cambios, el miedo a situaciones que realmente no deberían de dar miedo, eh, lo que es la hipersensibilidad a ciertas texturas, a ciertos sonidos, olores, colores, incluso palabras. Entonces, todo ese tipo de características o síntomas se deben a una retención de este reflejo del moro o de parálisis de miedo. Entonces, ¿qué es lo que observamos cuando tenemos reflejos primitivos retenidos? Pues ahora sí que de verdad afecten su funcionalidad. O sea,
desde su capacidad motriz fina, gruesa, el equilibrio, la inquietud, la capacidad de lo que es el habla, la coordinación, o sea, cosas que podemos ver tan naturales en un niño y no lo pueden hacer. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué mi hijo tiene todas esas características? ¿Por qué mi niño no puede hacer esto? Es por esos reflejos retenidos. Entonces, por eso es uno de los pilares del método, por eso es una de las cosas más importantes, por eso se hace esa evaluación funcional de mi chiquito. Que realmente este sistema reflexogénico es un sistema involuntario. Muchos papás se preguntan, ¿por qué mi hijo reacciona de esa manera? Y esa es la palabra, o sea, realmente es la reacción, que no tienen el control de una reacción involuntaria. Es un sistema automático que cuando la situación lo permite, se genera como un disparo, un gatillo que desencadena esta respuesta autónoma simpática. El niño de la nada se frustra, grita, se tapa los oídos, se pone agresivo. O sea, ¿por qué? Porque se activó ese reflejo primitivo. Y no se activó de la manera correcta para inhibirlo, pero sí para desencadenar la respuesta. Entonces, la respuesta es, vamos a identificar el reflejo primitivo, si es que está después del primer año de vida o dentro del primer año realmente se identifica para que esté funcionando, ¿verdad? O sea, un niño debe tener esos reflejos durante el primer año de vida, pero después del primer año de vida los identificamos y ¿qué hago con esto, verdad? Necesito estimularlo. La forma en la que yo voy a desaparecer ese reflejo es estimulándolo, incitándolo, provocándolo hasta que el cerebro reciba su estímulo necesario de ese reflejo y luego el mismo cerebro lo desactiva. ¿Verdad? ¿Puedo comentar algo? Claro, claro. Y sí es importante como que quede un poquito claro que cuando este reflejo está presente, por más que le digamos al niño y demos la retroalimentación, por ejemplo, estimulando el reflejo de la boca, pues es una respuesta involuntaria, ¿verdad? O sea, si nos han llegado mensajitos o como que papás se desesperan o se enojan en el momento porque es que le digo que no mueva la boca y le paso un pincel y sigue moviendo la boca y pues hay que entender que esta es una respuesta involuntaria, ¿verdad? O sea, es un reflejo y cuando está presente, incluso hasta, bueno, yo batallé mucho, por más que me lo hacía yo, es una contracción que ni siquiera puedo hacer sin el pincel, ¿verdad? Pero al yo pasar el pincel, no sé cómo, hay una respuesta de mi boca, ¿verdad? Entonces, que quede claro que es una respuesta involuntaria, que si se dobla un poquito el codo al momento de hacer ciertos reflejos o el pie, es importante saber que no lo está controlando como tal el niño. Por medio de la repetición y nosotros haciendo el trabajo junto con nuestro pequeño, vamos a lograr que este movimiento deje de ocurrir, pero es clave entender que es involuntario y que él no lo controla. Lo está haciendo este reflejo que sigue retenido en su cerebro. Exacto. Que es parte de la remediación. O sea, si el reflejo está presente, quieres que se manifieste, quieres que lo haga, que lo reaccione. Si hacemos un reflejo de Moreau, ¿verdad? Donde movemos la cabecita hacia atrás rápidamente y el niño se enoja, quieres que se enoje. El papá puede decir, no, porque lo vas a traumar, o no, porque lo vas a, ¿verdad?, generar un estrés postraumático, lo que tú quieras. Pero no, realmente cuando el reflejo está presente lo quieres ver y lo quieres incitar. Y de hecho es la única forma en la que podemos saber que lo estamos estimulando, si lo vemos presente. Si tú das la indicación al niño, haz todo lo posible por no responder al reflejo, ¿verdad? En su momento puede ser hacer un giro de la cabeza y vemos que cuando el reflejo está presente hay una flexión involuntaria del brazo opuesto. Si tú le dices al niño, manténlo firme, manténlo duro, y lo puede eh, suprimir, eso es maduración. Entonces, si el niño puede por su propia cuenta inhibir la respuesta de un reflejo, excelente, porque está madurando su lóbulo frontal, que es el responsable por desactivar los reflejos de la médula y del puente y del mesencéfalo. Entonces, pues es bueno, ¿verdad? Pero bueno, pienso que esto nos da un poquito, nos puede por lo menos esta plática generar un poquito de inquietud de que, bueno, entonces, ¿cómo evalúo? ¿Cómo reviso eso? Y para eso tenemos estas guías, este ebook, donde podemos identificar algunos síntomas, que si el niño es muy inquieto, que siempre está moviendo el pie, que enreda sus pies en la silla,
que siempre se está mordiendo las uñas, que se llena la boca de más, muy reactivo, muy frustrado, distensión abdominal, alguna respuesta inmunológica como problemas en la piel, eczema, dermatitis o distensión abdominal. ¿Qué pasa? ¿Qué reflejos realmente corresponden a una funcionalidad digestiva? Pues sabemos que el reflejo de la mano, el reflejo de búsqueda y succión, o sea, el reflejo de la alimentación es el que desarrolla en su mayoría procesos digestivos, ¿verdad? Así es. Sí, pues si puedo comentarlo Claro. rápidamente, los reflejos primitivos retenidos empiezan a actuar como un bloqueador, ¿verdad? Del desarrollo global del cerebro. Entonces empiezan a haber áreas específicas en el cerebro inmaduras y por eso tienen respuestas automáticas o del sistema nervioso autónomo, que es el automático en responder. Y esto no nada más va a afectar el desbalance cerebral, ¿verdad? Las inmadurez cerebral no nada más va a afectar al cerebro, ¿verdad? O las conductas, los movimientos involuntarios, lo que decían, cognitivos y cómo hablan, cómo se expresan, pero van a afectar cada sistema del cuerpo. Eso está diciendo que el niño puede tener problemas alimentarios, dietéticos, sensoriales, se llama desorden en el procesamiento sensorial. Cuando hay un desbalance cerebral, va a tener sus sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, lo van a tener alterado también. ¿Qué pasa? No le gusta cualquier consistencia en la comida, ¿verdad? Sí. Y muchas personas, el olfato, son hipersensibles en el olfato O no tienen o ojos. no tienen olfato. Entonces, ¿qué pasa? No tienen interés en comer porque todo les huele igual, todo les sabe igual, no hay como diferencias en las comidas. Todo es igual, entonces qué aburrido comer y por eso tienen muchos problemas nutricionales y dietéticos. A lo que voy es que la digestión es una respuesta del sistema nervioso, entonces cuando hay reflejos primitivos presentes, como dice Rodrigo, el de palmar, busca y succiona al momento de masticar, no lo hacen bien. El cerebro no manda las señales correctas al sistema digestivo porque está inmaduro también y por eso no pueden metabolizar correctamente, no pueden digerir, tienen muchos problemas como acaba de mencionar Rodrigo, porque realmente hay una conexión que empieza desde el cerebro al sistema digestivo o a intestino, ¿verdad? Entonces realmente los reflejos primitivos también está involucrada digestión, cómo ven la comida, su relación con la comida, así como su relación con sus papás o sus familiares, ¿verdad? Que no quieren muchas veces cambiar y conocer gente nueva, pero tampoco quieren cambiar y conocer alimentos nuevos, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Pienso que es la premisa del método, o sea, Así es. realmente la salud empieza en el cerebro, o sea, todos los sistemas de alguna manera dependen de el aspecto gerencial o coordinador, perdón, del cerebro. O sea, ¿qué papel juega mi cerebro en el sistema inmune? Bueno, pues sabemos que el sistema inmunológico es iniciado, los procesos, las respuestas inmunológicas son iniciadas por la activación del cerebro izquierdo, que vemos que en un niño con autismo tienen un cerebro izquierdo hiperactivo, muy hábil, ¿verdad? Pero también el sistema inmune está hiperactivo, al igual que su conducta. Entonces eso genera, ¿qué cosas? Pues autoinmunidad. Sensibilidades alimentarias. Sensibilidades. Es otra cosa que vemos, o sea, digestivamente pues se genera una sensibilidad. Sabemos que el hemisferio cerebral derecho es el que inicia o controla toda esa liberación de enzimas digestivas, procesos digestivos, peristalsis, porque un niño puede estar estreñido, porque el cerebro encargado de mover el intestino está deficiente. Eso es lo que vemos en TED. Y vemos lo opuesto en niños con dislexia, vemos intestinos hiperactivos, son esos estomaguitos que siempre están haciendo ruido, que son muy reactivos incluso al movimiento, que se vomitan cuando van en la parte de atrás de un vehículo, porque el sistema vestibular está también de alguna manera desequilibrado y muy reactivo. Entonces empezamos a ver cómo todos estos sistemas dependen de la capacidad que tenga el cerebro de dirigir la orquesta. Y es esta analogía que hacemos, el cuerpo realmente es como una orquesta. Y cada grupo, sea vientos, cuerdas, percusiones, son distintos sistemas o distintos órganos del cuerpo, pero todos dependiendo de la capacidad del director de la orquesta de iniciar, de detener,
¿verdad? Y de coordinar todo esto, ¿verdad? Entonces, en la medicina convencional, pues estamos entrenados a irnos al grupo musical que está fuera de sincronía y no cuestionar al que coordina todas las cosas. Estamos persiguiendo síntomas y no estamos llegando a la raíz. Entonces, en la metodología se ha propuesto la amplia evidencia clínica que está disponible incluso en la página del doctor Robert y que nos dice que la raíz, el factor subyacente en todos estos diagnósticos inicia con estos reflejos primitivos de la infancia y con la neurología y el impacto que tienen en todo esto. Entonces, pues es un punto de partida. Definitivamente no es todo en el método, pero sí es el primer paso y es algo que si tú estás escuchando esto, tienes que hacer algo al respecto. Por si sí, por si no, necesitas evaluar esos reflejos. Se evalúan en niños, se evalúan en adultos, en el adulto mayor. Un reflejo retenido no tiene por qué estar de alguna manera presente, o sea, se tiene que integrar. Y a mí me gustaría agregar este comentario, pues precisamente lo que decíamos al principio, por eso el método es no convencional, es un abordaje holístico, porque como estamos trabajando con el origen, con la base de todo, que es el cerebro, entonces por eso no nos englobamos en un diagnóstico, por eso no nada más atendemos a niños con autismo, porque realmente vamos más allá de cualquier diagnóstico y es precisamente la base, el director de la orquesta, el cerebro. Y por eso les decimos de que no importa qué diagnóstico te hayan dicho de tu niño, no importa que te hayan dicho que nunca va a lograr algo o va a hacer eso, porque realmente, o sea, pues como nuestra clínica, nuestra alma mater, no sé, dice, pues todo es posible. ¿Por qué? Porque realmente trabajamos con ese desbalance y la verdad es que con todos los casos que hemos visto, todas las familias que hemos visto, no nos creerían los cambios que hemos visto en niños que antes decíamos de que no, o sea, quién sabe cómo le va a ir a este chiquito. Pero no, sí, sí se puede y pues más que nada es la constancia en el método, porque luego les enseñamos y todo, pero si no hay constancia, pues no va a haber cambio. Si quiero ver algo diferente, tengo que hacer algo diferente. Exacto. Tú decías, de hecho, detrás de cámaras, uno de los puntos a tratar en esta sesión es lo que no te dicen de Melillo Method. Pienso yo que esa sería una de las principales cosas. No estamos casados con un método, estamos realmente siempre en búsqueda de la verdad. Y aquí entra el predicador, ¿verdad? Y la verdad te hace libre, ¿no? Pero siempre en busca de la verdad. ¿Y qué es lo que no te dicen del método realmente? Es una pregunta controversial. ¿Qué es lo que no te dicen los profesionales de Melillo Method? ¿Qué es lo que no te dice el doctor Robert en algunas ocasiones? ¿Qué pudiera ser una de esas? Bueno, vamos a empezar ahorita. No, pues hay una frase que no se me olvida que dijo el doctor y se me quedó muy grabada. Bueno, voy a remontar un poquito a cuando estamos hablando de que nos ha parecido como fisioterapeutas esto nuevo, los hitos del desarrollo. Ahorita es un tema un poco controversial porque hay una apertura más grande a ventanas de tiempo, de cuándo tu bebé puede hacer tal cosa, o el gateo que ya no se incluye como un hito. Entonces se está normalizando el saltarse hitos del desarrollo, así como también se están normalizando las situaciones o los trastornos del neurodesarrollo. Esa es una cosa. Otra que también pudiera mencionar que puede ser un poquito, ¿cómo lo llamaría? Controversial eso. Que a las personas, vaya, les da una seguridad el tener un diagnóstico, pero muchas veces les cuesta mucho decirle, o sea, bueno, aceptar el hecho de que puede cambiar eso. Exacto. Entonces, se ha convertido actualmente en una zona de confort y es controversial porque muchos es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a decirme esto, verdad? Pero sabiendo qué es lo que está pasando a nivel del sistema nervioso central, a nivel funcional, ya no es una lesión, porque casi siempre te llegan y nadie tiene algo que se observe, una lesión. Es funcional, así que el tema a tratar, ¿verdad? Entonces, funcionalmente hay una solución. Y ese es uno de los bordos que también llegan a costar un poquito más para atravesar con las familias. Incluso a nosotros yo creo que en un momento nos costó aceptar que se puede, ¿verdad?
lo vemos ahorita y podemos decir que funciona, pero cuesta decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar con ese diagnóstico y puede cambiar. Sí. Porque es lo que la gente dice, no, es que tiene tal diagnóstico, tal trastorno, y así va a ser de por vida, pero puede cambiar eso. Y eso es algo que cuesta aceptar siendo área de la salud y con la medicina convencional. Y me imagino que siendo un padre con un caso en casa, aún más. Pero eso es algo que no te dicen del método, pero que es cierto. Otra cosa que no te dicen del método es que pues no siempre va a ser fácil. O sea, muchos piensan de que no, como va a haber cambios a nivel cerebral y todo, pues mi niño va a ser un niño completamente diferente y sí, pero es un proceso como todo. Va a haber días fáciles y días no tan fáciles en los que la parálisis de miedo está a tope o días en los que coopera súper bien. Pero por eso, cuando se muestra más esta parálisis de miedo es cuando más tenemos que prevalecer y tenemos que insistir y abrazarnos a seguir con el método, porque significa, si está viendo este tipo de respuestas, tanto positivas como negativas, que entre comillas, porque no hay respuestas negativas, sino son cambios, porque está viendo un cambio a nivel funcional, a nivel cerebral, pues sí, hasta tenemos que amarrarnos, o que agarrarnos bien fuerte y seguir con la constancia con nuestros pequeños. Vamos a... Ahorita lo digo. Bueno, complementando lo que decía mi compañera Paola, pues sí, o sea que el proceso de recuperación, idealmente queremos que sea lineal y hacia arriba, ¿verdad? Pero sí va hacia arriba, pero puede tener ciertas altas y bajas, siempre vamos en un progreso, siempre vamos mejorando, pero no todo va a ser exactamente como lo queremos, ¿verdad? Y pues hay que enfrentar estas situaciones. Otra cosa que no dicen del método, muchas veces vienen las familias y quieren hacer inversiones económicas, ¿verdad? De qué equipo necesito, ven que aquí utilizamos un láser, que el doctor Melino utiliza un láser, bueno, quiero hacer esta inversión, me va a funcionar. Y pues es importante saber que fuera de una inversión económica es inversión de tiempo, dedicación, compromiso y esfuerzo para lograr ver estos cambios, ¿verdad? No tanto la parte económica. No hay atajos. No hay atajos, es tiempo. Bueno, y desde el punto de vista como de nutrición y de otras áreas de salud como psicología, que he escuchado colegas, de amigos, que Melilomed o el método no nada más es para diagnósticos, ¿verdad? O condiciones neurológicas, sino cualquier problema de salud, porque como el cerebro controla todo y es lo que está haciendo el método, regresando el balance en el cerebro y la reconexión, ese cerebro va a afectar cada sistema del cuerpo, cada órgano, y no somos un set de partes, ¿verdad? Donde, bueno, vamos a ver cómo está tu hígado, vamos a ver cómo está tu corazón, tus riñones, sino cada órgano responde, están interconectados, ¿verdad? Y el tener esto en mente, sabes que Melinomed es la base, ¿verdad? O la metodología de la salud en general, ¿verdad? De nutrición. Vas a entender muchas cosas de psicología. Si realmente quieres cambiar una emoción, necesito saber quién está dirigiendo esa emoción, ¿verdad? Entonces realmente es algo también que no te dicen muy claro del método, que no nada más vas a cambiar comportamiento, situaciones académicas, emocionales, sino también conductuales, dietéticas, nutricionales, psicológicas, etcétera, ¿verdad? No hay fin. Claro. Pienso que también una de las cosas que no te dicen del método es que la gente piensa que por realizar una visita a nuestro centro o visitar al doctor Robert en Nueva York va a solucionar todas las cosas. Una semana no va a solucionar toda tu vida, pero va a iniciar un proceso sumamente importante. Entonces, el propósito principal con cualquier aproximación terapéutica tiene que ser tú como papá aprender y ejecutar esto en casa, ¿verdad? Porque tú estás todo el tiempo con tu hijo en casa, tú necesitas venir a aprender, tú necesitas hacer esto por tu hijo y tomar realmente la responsabilidad del desarrollo de tu hijo y tomar el futuro de la salud de tu hijo en tus manos, porque realmente está en tus manos.
y que realmente las únicas personas que ven resultados son los que hacen, son los hacedores, no nada más los que ven podcasts y hacen una semana un protocolo y luego hacen otra semana otro protocolo. O sea, es hacerlo y ser muy perseverante, realmente. Pero lo importante del método es que el enfoque siempre va a ser enseñar, capacitar, educar. Tenemos una bibliografía, tenemos niños desconectados. En inglés, bueno, hay un poquito más, que es niños reconectados, la verdad científica acerca del autismo, qué es lo que realmente está pasando. Un libro de texto universitario que escribió incluso el doctor Robert, deshebrando cada área del cerebro y qué impacto tiene en un diagnóstico en la niñez, ¿verdad? Bueno, y en los adultos, que la mayoría de los problemas mentales, conductuales, en un adulto vienen en niveles menores, pero desde niños. Entonces, todo es un proceso a lo que se llega. La mayoría de estos problemas se llega, no te contagias de repente de autismo. Nadie se ha contagiado de autismo. Realmente es funcional. ¿Y qué es lo que sucede realmente en un intensivo en nuestro centro? Vienes a aprender. ¿Qué propósito tiene un intensivo en el centro? Pues obviamente vamos a trabajar con el niño, obviamente vamos a hacer los ejercicios y evaluar reflejos, evaluar su sistema vestibular, vamos a evaluar tono muscular, simetría postural, todas estas cosas que sabemos que son funcionales e impactan en su cerebro. Vamos a estimular el cerebro deficiente, en los casos que así aplique, vamos a relajar el hemisferio hiperactivo, vamos a utilizar láser, magnetismo y corriente directa, próximamente onda bioescalar, que es otro adición a todo este cóctel de terapia en el intensivo que sabemos y vemos en nuestros pacientes que ya lo están haciendo, resultados cada vez más rápidos, ¿verdad? Que eso es lo que queremos, cambios constantes. En el intensivo también vienes a capacitarte. O sea, es tu escuela con tu papá, vienes a aprender, vienes a trabajar. ¿Dónde menos vemos resultados? En padres de familia que están sentados en una silla viendo cómo hacemos las cosas y no quieren, que están con su celular compartiendo historias de dónde están, pero no están aprendiendo. Vemos resultados con papás comprometidos, con papás que llamamos intensos. Vemos más resultados cuando están ambos papás y ambos están en el proceso. Vemos más resultados cuando el papá no está estresado y ansioso y enojado y regañando al niño y le están dando un apoyo en amor, ¿verdad? Hay tantos factores ambientales que lo que venimos a hacer aquí es un enriquecimiento ambiental. O sea, venimos a cambiar la atmósfera del niño. Trabajamos en el niño, en la mayoría de los casos trabajamos en los papás, no en la mayoría de los casos, en muchos casos, el papá suele ser un detonador impresionante en las crisis de los niños. Entonces, sabemos que epigenéticamente, ambientalmente, tenemos que toda la familia, los terapeutas, tenemos que ser parte del proceso y tenemos que ser el ancla de esos niños. El niño ya viene con una condición, ya esperamos que nos van a pegar y a morder y todo eso, lo damos por hecho, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser el ancla de esos niños. Muchas veces nos dicen que una de las impresiones más grandes que se puede llevar un papá en nuestro centro es cómo ver al niño reaccionar de la peor manera posible y que ninguno del equipo de Neurobalance va a reaccionar con un susto o de una manera fuerte, sino es música para nuestros oídos realmente. Y atravesar. Atravesamos la situación. Esto no es el niño, esto es un reflejo neurológico, esto es una respuesta que el niño no quiere, realmente, pero que no tiene el control. Entonces, también papá aprende a hacer esto. Obviamente hay una parte nutricional que ajustar. Si no corriges la nutrición, tus resultados van a ser muy limitados. Sin embargo, la nutrición no va a ser la solución y eso es lo que muchos terapeutas, muchas nutriólogas no te dicen. Dicen, no, es que todo es un problema, es que come azúcar. No, el azúcar te va a generar muchos problemas, pero no vas a solucionar la neurología a través de la nutrición. Otros terapeutas que hacen protocolos biomédicos te dicen que el autismo es un parásito o un metal pesado. No, es un factor que exacerba una condición, pero tú no puedes corregir el autismo
haciendo una desintoxicación, pero tienes que hacerlo, ¿verdad? Y tienes que hacer algo que no sea invasivo. Tenemos que evaluar otra vez beneficio contra riesgo. Exactamente, o sea, sí vamos a ver con la nutrición muchos beneficios en cuanto a minorar crisis, ¿verdad? Pero si tú vuelves a dar un alimento, por ejemplo, que quitamos y hay una crisis muy grande otra vez, quiere decir que el problema raíz no se solucionó, ¿verdad? Sigue estando ahí, nada más lo estabas controlando, que no está mal. Muchos papás decimos, sí, qué padre que no haya tantas crisis, ¿verdad? O tan grandes. Entonces ahí es donde entra la nutrición a minorar esas crisis, pero también lo que comentaban ahorita era, va a haber días buenos, días malos, ¿verdad? Altos, bajos, que dices, bueno, ¿por qué están pasando? Ahí también entra la nutrición cuando lo hacemos integrado, ¿verdad? La integración neurológica con el metabólico, estamos logrando que el proceso sea más agradable también. Si un paciente viene, ¿verdad? Una familia, y el paciente está haciendo reflejos primitivos, está integrando estimulación lateralizada, el método, pero no ha cambiado la alimentación o quitado alimentos que causan que son sensibilidades alimentarias, causan que el comportamiento del niño se salga de control, que su sistema automático entre en crisis. ¿Qué va a pasar? El niño iba excelente, iba reaccionando muy bien y de repente una crisis, me lo mencionan, ¿verdad? De repente tuvo crisis, de repente reaccionó con mucha irritabilidad, no durmió bien en la noche, ojeras, todo esto son sensibilidades alimentarias que si nosotros la identificamos a tiempo, hacemos el método, al mismo tiempo logramos que esos altos y bajos sean menos cada vez. Entonces realmente lo que estamos logrando es acelerar la reconexión. Esto también se llama depresión de energía. Si yo estoy haciendo los ejercicios de neurobalance con el método Melilo y estoy, hace cuánto siento que el cerebro está en el gym, estoy ejercitando mucho el cerebro y si no le estoy dando la alimentación correcta a mi hijo, dando alimentos que lo alteran o alimentos que no tienen casi nutrición, estoy haciendo que trabaje ese cerebro sin nutrición o con cosas que lo están alterando. ¿Qué hacemos? Alentamos el proceso. Entonces sí se puede ir el proceso mucho más rápido del método Melilo si lo integramos con la nutrición correcta, que es muy específica, según el método Melilo, es muy específica en cuanto a sensibilidades alimentarias y tomar en cuenta el hemisferio del cerebro que hay que trabajar. La nutrición también toma en cuenta esto. Bueno, ¿y qué efectos ves tú también de incorporar la suplementación correcta y tampoco la sobresuplementación? O sea, Así es. ¿cuál es el balance que tú ves nutricionalmente con nuestros pacientes? Sí. En cuanto a suplementación, podemos aminorar crisis, apoyar sistemas de desintoxicación, perdón, que no están funcionando ahorita en el niño. Por ejemplo, el cerebro controla eso también. El cerebro controla cómo se desintoxica mi cuerpo, si hay exposición, porque todos tenemos exposición a metales pesados, virus, bacterias, parásitos. La pregunta sería, ¿por qué mi hijo que tiene un diagnóstico veo que está más vulnerable en estas cosas? ¿Por qué? Porque está pasando que mi hijo siempre tiene parásitos, siempre tiene SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, o metales pesados muy altos en su sangre. ¿Por qué? Y es porque los sistemas que regula el cerebro automáticos no están siendo regulados, no están siendo activados, por lo que realmente yo tengo con suplementación correcta, yo voy a hacer esa función mientras, ¿verdad? Mientras que mi cerebro entra en balance. Si no hago neurobalance, si no quito los reflejos primitivos, ese sistema de desintoxicación que debe de activarse automáticamente no va a pasar. ¿Qué pasa? Estoy en un sinfín de protocolos de desparasitación, de desintoxicación, sin parar, tiene su resultado y al poco tiempo vuelvo a hacer otro examen, otra vez tiene Exacto. el mismo problema. Eso es cuando no cambiamos al cerebro realmente, ¿verdad? Y es muy importante, pero también lo que comentabas de demasiado suplemento o suplementos no necesarios es cuando empezamos del lugar equivocado, ¿verdad? No estamos empezando cambiando de norte a sur nuestra salud, que es así como debe de ser, de norte a sur. Estamos empezando de sur a norte. ¿Qué pasa? Puedo hacer problemas, ¿verdad? ¿Qué me refiero? Que lo que estaba tratando de proteger a mi sistema digestivo, por ejemplo, bacteria buena,
y trato, en este caso, en este ejemplo, de desparasitar. Estoy barriendo con bacteria mala, que a lo mejor era necesaria quitar, pero también se va bacteria buena. ¿Qué pasa? Está muy vulnerable mi sistema digestivo, causando mucho más estrés neurológico. Entonces realmente tienes que ver cómo tratar esto de una manera que realmente necesite el niño. En cuanto a suplementación, puede ser muy noble. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con noble? No que no sea efectiva, sino sea que no cause efectos secundarios en el chiquito, y eso es algo muy importante que podemos tomar en cuenta y no es escoger una u otra o que es peor. Claro, claro. Entonces, entendemos que no es la causa la toxicidad, sino la incapacidad del cuerpo de desintoxicar. Y por eso damos, o sea, parte del programa básico cuando utilizamos estos sprays de glutatión y de zeolita y de plata coloidal, o sea, que son cosas que le ayudan al cuerpo a hacer un catch up, o sea, alcanza el estado en el que tienes que estar y darle algún soporte. El punto no es estar afiliado a un suplemento de por vida, sino que el cuerpo puede hacer esa función, y eso es el impacto verdadero, y que realmente pues los casos, los mismos testimonios que compartimos en redes sociales, en historias y todo esto, nos dicen eso. Son casos de éxito referente a Melillo Method. Bueno, pues realmente es un proceso. Tal vez algo que no te dicen es que te va a llevar un año, o te va a llevar un año y medio, o el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Las trayectorias no son las mismas, pero el resultado sí. Si tú permaneces, si lo trabajas, si lo haces, ¿se puede salir de un diagnóstico? Por supuesto que sí. Especialmente si no existe algo en el cerebro que tú puedas ver como una lesión, o incluso un problema genético, lo que sea. O sea, puede cambiar, el cerebro cambia, y eso es lo que estamos haciendo realmente aquí, en esos testimonios. Un detallito ahí también, que no te dicen del método, que como los papás, o sea, la meta es que los papás sean los terapeutas, pues también tienen que saber, ¿verdad? Entonces, sí es importante que sepan, siempre les decimos nosotros de que, bueno, ¿qué les recomendamos antes de venir? Que lean el libro de Niños Desconectados, o el ebook de los reflejos primitivos, pero que ellos sepan también, porque al ser terapeutas ellos, tienen que tener sus pilares firmes de saber por qué estoy haciendo esto. Entonces, Exacto. si no tienen eso, pueden moverse muy fácil a caer en otras metodologías o en dudar, ay, ¿servirá lo que estoy haciendo? Entonces, al convertirse en los terapeutas, tienen que saber como terapeutas lo básico, aunque sea. Bueno, pues ya iniciaste tú con eso, con cuáles son las recomendaciones finales, para nuestros oyentes. Bueno, ya escuché esto, ¿qué hago? Recomendaciones finales. Una, pues es léete el libro de Niños Desconectados. Nosotros no lo vendemos en línea, lo puedes encontrar en Amazon, Niños Desconectados, del doctor Robert Melillo. Lo tenemos en nuestro centro, pero tendrían que venir. Otra recomendación que ustedes tengan para padres de familia próximos a venir, o padres de familia incluso indecisos o recién diagnosticados y que están ahorita viviendo pues una situación complicada y un duelo, ¿verdad? Porque es normal que eso suceda. ¿Qué recomendación le darían ustedes a un padre? Pues ahora sí que tengan la apertura de mente, que estén dispuestos a desaprender, porque actualmente pues vivimos en una sociedad que te encierra en diagnósticos y que no ve salida, pero pues que hay alternativas, o sea, que hay una salida. eh, entonces pues sí, estar como que dispuestos a desaprender lo que habían escuchado, lo que les habían dicho, lo que habían aprendido con su chiquito o lo que estaban acostumbrados, que tengan esa apertura de que se puede cambiar realmente. Algo rápidamente es venir más que nada con esa tranquilidad que no vas a perder el tiempo, para que todo lo que vas a aprender aquí vale la pena, porque es el inicio de cualquier persona, ¿verdad? Es iniciar bien lo que a lo mejor ahorita tú puedes estarte culpando de que hice mal, ¿verdad? Porque eso es algo que pasa mucho en el proceso de diagnósticos como papás, es qué pude haber hecho mejor, qué no supe. Entonces, aprenderlo ahorita, independientemente que tu hijo sea un bebé o sea un adulto,
voy a empezar en el lugar correcto, con lo que sé que va a cambiar la base y que independientemente te están recomendando otro tipo de terapias y metodología, cuando aprendas Menlo Method y lo que hacemos en Neurobalance, vas a poder filtrar correctamente, ¿verdad? Porque para saber si algo está bien o está mal, tienes que tener la base de lo correcto. Entonces vas a poder aprender tanto aquí en el centro y con el libro y todo, qué terapia va a ser buena realmente para mi hijo o no, y no estar adivinando. Y eso es algo como papás, Rodrigo y yo, no nos gusta estar adivinando qué sí está bien y qué está mal. Hay muchos errores y no voy a estar probando con mi hijo. Entonces, eso es algo que te da el método de seguridad, que lo que sea que me estén recomendando tiene lógica en cómo el cerebro realmente funciona, qué es lo que realmente necesita mi hijo según su dominancia hemisférica, ¿verdad? O debilidad hemisférica, le va a ayudar ahorita o va a ser contraproducente. Eso es, para un papá, es paz. Entonces, y es mucha seguridad, ¿verdad? Es boldness, como se diga en español, seguridad, ¿verdad? Y eso es algo que te animo mucho a seguir viendo estos videos, a leer los libros, a venir a un intensivo. No vas a perder el tiempo, porque también ahorita lo que menos queremos papás, y más cuando tienes este tipo de diagnósticos, es perder el tiempo. Así es. Y pues por último, de que cómo prepararse como papás, que no vengan con ninguna predisposición. Muchas veces vienen los papás y piensan, es que cómo le van a hacer porque mi hijo no se deja poner nada en la cabeza. Esté tranquila, aquí nos vamos a encargar nosotras. Y muchas veces si no se deja el niño, muchas veces porque el papá dice, bueno, no se lo pongas porque a él no le gusta que le pongas. Bueno, o sea, hay que entender que esto es un proceso, ¿verdad? Y que pues puede que esto no sea para siempre, ¿verdad? Pero si lo hacemos con compromiso y de forma recurrente, puede que en un punto, ok, esto que no le gustaba, o le va a gustar, o ya va a haber un punto donde lo va a dejar de usar, ¿verdad? Entonces, eso ha pasado. Muchísimas veces. Y son los papás los que terminan cediendo y ya tenemos nosotras nuestras herramientas, técnicas, juguetes, canciones, lo que sea necesario, fuerza, para intentar que el niño logre la terapia con todas nuestras herramientas, ¿verdad? Entonces, ninguna predisposición de que es que no le gusta que lo agarren, no le gusta que lo toquen, no le gusta esto. Bueno, aquí vamos a intentarlo y lo podemos hacer con paciencia y poco a poco. Nada lo vamos a hacer para lastimarlo. Entonces, sin ninguna predisposición, aquí lleguen desde cero, con paciencia. Por eso es importante que se informen, para que sepan que nada los va a lastimar y que lo que estamos haciendo va a beneficiarlo, ¿verdad? Así es. Vienen a un lugar seguro, los papás vienen a un lugar donde es como cuando jugamos a este juego, estamos en la base, ¿no? Está seguro en este lugar y tenemos obviamente el mejor interés del niño en nuestro corazón. Muchas veces podemos encontrarnos nuevamente desubicados, sin un mapa, sin una trayectoria. Una de las recomendaciones que le hacemos a los padres de familia: no tienes que iniciar con un intensivo si las finanzas no están en donde deben estar. Pero puedo iniciar con una llamada, puedo iniciar contactando al equipo, puedo iniciar leyendo el libro, viendo la conferencia gratuita. Justo estamos a días, y bueno, esto ya es primicia, pero a días de lanzar la aplicación. O sea, ya Neurobalance y todo lo que es Menlo Method por primera vez en el mundo va a estar en App Store. Entonces está al alcance de tu teléfono rápidamente tener una información o tener qué hago en este caso, cómo estimulo de la manera correcta y no incorrecta a mi hijo con una determinada condición, y tú tener realmente el centro, Neurobalance, pues ahora sí, en tu bolsillo, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, pues simplemente agradecerles a todos los que pudieron y van a ver esto en este podcast, este video, por unirte a este espacio. El propósito es precisamente, son ustedes, ¿verdad? Es estar aquí para ti y ayudarte a recorrer este proceso, porque es un proceso. Comparte este video, suscríbete para que recibas siempre la notificación de un nuevo episodio y cómo vamos a ir enriqueciendo todo este proceso. Neurobalance está aquí para ti y nuestro lema es
todo es posible. Te damos muchas gracias por unirte y pues espero nos podamos ver a la próxima. Hasta luego.